Vendía yo refresco y en la noche vendía linaza para mantener a mis hijos. Primero se ha enceguecido este ojo y luego este otro. He levantado una mañana y estaba todo plomo, como si hubiera humo. Y se levantó gritando, llorando y me dijo que ya no podía ver nada. Su ojo estaba completamente ciego y no sabíamos qué hacer ya a partir de eso. De un día que tú veas y al día siguiente que ya no veas, que no puedas hacer las actividades que hacías, se pierde todo. No encontraba mi ropa, se perdía mi ropa, tenía que ir agarrándome de las paredes. Con mi pie tenía que ir calculando así, si era bajada, si era subida. Yo me he sentido devastado porque mi mamá ya no podía acompañarme un rato al parque. Se caía algunas veces y eso yo me he sentido muy mal. Por este problema que he tenido del ojo, se me ha trancado un poco las ilusiones. Mi hija ha dejado de estudiar, entonces ha decidido ella trabajar por los dos. Hemos abandonado muchas cosas que tal vez queríamos. Se ha quedado truncado todo. Ahora que ya me he operado de este ojito, ya estamos retomando nuevamente las actividades. Poco a poco yo pienso que ya todos vamos a volver a empezar. Si Ojos del Mundo no me hubiera ayudado, a estos momentos no les estuviera contando. Mi primera cita médica me ha dicho, esto tiene solución, y no solo de uno, sino de los dos ojos que tú te has quedado ciega, vas a poder ver. Me han operado de este ojito del izquierdo, ya veo, desde el día siguiente, ya de la misma operación al día siguiente ya veo, ya puedo, por lo menos ya camino, ya tengo esa esperanza de volver a trabajar y de volver a realizar mis actividades. El día que me han sacado el apósito, he llorado pero de alegría. Ser paciente de Ojos del Mundo es lo más maravilloso. Desde la primera vez que he ido a Ojos del Mundo, me ha dado un apoyo moral, me han apoyado económicamente, o sea, cada momento estaban conmigo. Nos regalaron los lentes, tanto a mí como a mi hermano. La verdad nos funcionó y nos ayudó demasiado porque, como le digo, era como que los tres estábamos ciegos en la casa. La verdad yo agradezco mucho Ojos del Mundo, la verdad. Les agradezco que gracias a ellos yo estoy con vista. Gracias a Dios estoy viendo ahora.